¿Alguno de los presentes no ha traído hoy el móvil? O mejor aún, en las últimas 24 horas, ¿alguno de los que está aquí no ha utilizado un móvil? Pues fíjense lo que ocurriría si la sociedad actual no fuera capaz de utilizar y medir el tiempo con precisión. Estos dispositivos, tan indiscutiblemente imprescindibles en nuestras vidas, resultaría que serían artilugios que no tendrían ningún valor, destinados a convertirse en pura chatarra. Incluso si queremos utilizarlo con utilidades mucho más simples, como dispositivos digitales, por ejemplo, como una cámara de fotos, o se me ocurre como una agenda digital, resulta que necesitan una señal de reloj para que se pueda sincronizar todas las operaciones que tienen lugar entre sus componentes. Sin esa señal de reloj, no habría dispositivo que valiera. Y esto es así. Algo a lo que estamos tan habituados habitualmente no valdría absolutamente para nada si no fuera por el hecho de que somos capaces de medir con precisión y objetividad el tiempo. Y el interés por medir y comprender el tiempo nos acompaña desde hace muchísimo tiempo al hombre. Y si efectivamente el hombre trató de tener y se aventuró a tener métodos para determinar rápidamente las horas o las fechas, no ocurriría lo mismo con la comprensión del tiempo. Comprender el tiempo y su naturaleza es algo bastante más reciente y yo diría que no hemos terminado de tener una idea clara de lo que representa el tiempo. Sabemos de la existencia del tiempo porque lo percibimos. Y a decir verdad, no percibimos el tiempo, percibimos los eventos, percibimos los acontecimientos y percibimos cómo estos van cambiando. Y precisamente en ese cambio es en donde apreciamos realmente que el tiempo transcurre. Por tanto, el tiempo es subjetivo. El tiempo depende de cada individuo y depende de sus circunstancias. Imaginen por un momento, estoy seguro de que todos los que están aquí presentes se han encontrado con situaciones muy concretas, situaciones ante eventos inesperados, situaciones peligrosas, y ¿verdad que han tenido todos la sensación de que el tiempo se congelaba, como si fuera a cámara lenta? Algo parecido a lo que ocurre cuando el tiempo transcurre sin nada importante que ocurra en nuestras vidas, o cuando lo que ocurre son pocas cosas. Realmente pasa el tiempo como muy lento y viceversa. Y en el caso contrario tenemos precisamente la situación en la que estando en una situación divertida, entretenida, emocionante, novedosa, resulta que tenemos la sensación de que el tiempo se nos va. Qué pena que se nos está acabando el tiempo y que aquello va a acabar. Pues bien, precisamente por eso es por lo que el hombre ha tenido que buscar a lo largo de la historia maneras de controlar ese tiempo de manera objetiva para que no dependa de esa imperfección de sus sentidos. Y de esta manera, desde que las sociedades abandonan la caza y la recolección para dedicarse a la agricultura y a la ganadería, tenemos sociedades en las cuales empieza a interesar medir el tiempo de manera objetiva. Esto ocurre en la época del Neolítico, 7500 años antes de Cristo. Y resulta que en aquella era importante predecir la llegada de las diferentes estaciones del año para poder planificar los cultivos, las cosechas. ¿Y esto cómo lo hacían aquellos hombres? Pues lógicamente se las ingeniaban para hacerlo con cosas tan simples como estacas de madera clavadas en el suelo. Y podían apreciar a partir de la longitud de las sombras realmente cuándo iba a llegar el momento preciso para hacer el cultivo o la cosecha que antes mencionaba. En cuanto a la organización de las horas dentro del día, la cosa es más compleja, porque no existen procesos que se presenten en la naturaleza que tengan periodos por debajo del día. Y las primeras civilizaciones que empiezan a fijar las horas, lo que hacen es subdividir la duración del día solar, es decir, desde que sale el sol en el orto hasta que se pone en el ocaso, en 12 partes iguales. Y sus relojes de sol los marcaban con 12 subdivisiones. Claro,
Pensarán por un momento que en verano, dado que el día solar dura más que en invierno, las horas que resultan de hacer las 12 subdivisiones son mayores en verano que en invierno. Por tanto, era una hora poco cómoda, no era una hora uniforme, era una hora que no se podía utilizar para, por ejemplo, como unidad para medir la duración de eventos. ¿Y qué hacían aquellos hombres cuando no tenían el sol a la vista? Pues bueno, un día nublado o por la noche utilizaban relojes de agua. ¿Qué es lo que hace un reloj de agua? Pues fundamentalmente generar eventos. El evento era la gota de agua que pasa a través de un orificio y acumular esos eventos. Acumulaban estos eventos en un recipiente en donde utilizaban diferentes marcas dependiendo de la época del año. Estos dispositivos, dependiendo del nivel de agua, como seguían estando calibrados por los relojes de sol, tenían necesariamente que tener diferentes escalas dependiendo de esa época del año. Verán que en todo momento siguen mirando el astrosol y el comportamiento realmente de lo que ocurre con el ciclo solar. Pero tiene que llegar el siglo XIII, finales del siglo XIII, y ocurre algo importante en la concepción del tiempo. Lo que viene a ocurrir es que hacemos por primera vez relojes mecánicos en donde básicamente ocurre lo mismo que en el reloj de agua, es decir, hay una generación de evento dentro del mecanismo del reloj y una contabilización de esos tics que se van generando en el reloj. Lo que ocurre es que son tan sofisticados, tan complejos, que ya no hay posibilidad de calibrarlos con el reloj de sol. Por tanto, por primera vez ocurre que necesariamente se tienen que fijar una hora que valga siempre lo mismo a lo largo de todo el año. Ya no son esas horas que llamaban los antiguos temporarias y que cambiaban en verano e invierno, sino que son horas uniformes, calculadas como la 24ª parte de la duración promedio del día solar a lo largo de todo el año. Bien, lo que ocurre entonces es que por primera vez el tiempo es uniforme, es objetivo y es abstracto, porque ya no hay que mirar los eventos que ocurren fuera, ya no hay que mirar el sol, ya no se calibra con el sol. Lo que ocurre ahora es que el evento existe, aunque no lo vemos, está dentro del reloj. Si a un antiguo griego le preguntáramos que a qué hora es la puesta de sol, probablemente nos pondría cara de incredulidad. Se sonrojaría, miraría para todos lados, no sabría qué hacer y finalmente contestaría, pues a la hora de la puesta de sol, porque todo lo que ocurría en torno a los ciclos solares. Por primera vez, como digo, deja de ser así en el siglo XIII. En el siglo XVII llegan los relojes de péndulo, mucho más precisos. En el pleno siglo XX llegamos a descubrir el fenómeno piezoeléctrico y a partir de ahí surgen los relojes de cuarzo. Hablo del 1930, y en la segunda mitad del siglo XX llegan los relojes atómicos en sus diferentes configuraciones y complicaciones. Hay muchísimos modelos que siguen hasta nuestro día. ¿Y cuál es la precisión? ¿De qué precisión estamos hablando? ¿Cómo es la mejora? Pues miren, si en un reloj de tipo mecánico del siglo XIV resulta que éramos capaces de mantener algunos minutos al día, y de hecho los primeros no tenían ni siquiera minuteros, en el siglo XVII, 3 siglos después, conseguimos que los relojes de péndulo mantengan varios segundos de error al día. Hemos mejorado aproximadamente en 3 siglos en 30 veces la calidad del reloj. Con los relojes de cuarzo hay un cambio bastante más radical. Somos capaces de tener dispositivos que mantienen el segundo en 15-20 días. Por tanto, mejora en prácticamente 2 siglos en 150 veces la precisión de los relojes. Y a partir de aquí viene el avance impresionante. Los relojes mecánicos promedio de la segunda mitad del siglo XX son capaces de mantener el segundo en 3 millones de años. Vemos, por tanto, una evolución muy clara que además se hace mucho más evidente en el final del siglo XX. En la actualidad somos capaces de ir mejorando la calidad de los relojes en el ritmo de 10 veces cada década, cada 10 años, hasta el punto de que somos capaces de hacer ahora relojes atómicos de tipo óptico, en donde el segundo es capaz de mantenerse durante 30.000 millones de años. Es una cantidad semejante a la edad del universo. ¿Y realmente es necesario todo este progreso? ¿A qué viene tanto afán por mejorar? ¿Por qué esa ambición del hombre por tener la medida cada vez mejor? Bueno, pues la respuesta es clara.
El progreso ha venido en la medida en que ha habido una demanda por parte de la sociedad. Y efectivamente, la capacidad de medir ha supuesto progreso tecnológico y ese progreso tecnológico ha estado orientado a asegurar la calidad de la vida de las personas. ¿Y desde cuándo esta concepción? ¿Desde cuándo al servicio de la sociedad? Pues ya desde el siglo XIX, justamente con las transformaciones económicas que tienen lugar durante plena revolución industrial, resulta que ya es necesario concebir una hora dentro de las ciudades y así se generan lo que se llamaron horarios de carruajes. Eran horarios para que los obreros pudieran llegar a la hora a las empresas para trabajar. Fíjense que por culpa de esto, por primera vez, cada ciudad tenía su hora, era la hora solar del lugar, hora solar media del lugar. Y en aquella época, cada ciudad tenía su hora. De manera que, por ejemplo, cuando en Cádiz era las 12 de la mañana, en Madrid hacía 10 minutos que habían pasado las 12 de la mañana. Y en Barcelona, algo más de 30 minutos. Pero lo que de verdad supone un cambio en la concepción del tiempo, en la concepción social del tiempo, tiene que ver con la invención del tren. Con la invención del tren es necesario unificar horarios y horas, porque hay que coordinar los trayectos, porque hay que lograr eficiencia en el uso y en la explotación del medio de transporte y porque hay que asegurar la vida de las personas, evitando catástrofes. Por tanto, por primera vez hay que intentar poner orden mucho más allá de la hora que se tenía en cada ciudad. Llega 1884 y se produce un evento bastante importante en la historia del tiempo. En aquel momento sigue creciendo todo lo que tiene que ver con el transporte y las comunicaciones. Y entonces se crea la necesidad de tener una hora universal. Y en una determinada asamblea, justamente en la Conferencia del Meridiano, Conferencia Internacional del Meridiano, en 1884 en Washington, se determina que la referencia internacional será una hora referida al meridiano de Greenwich. Además, se adopta el sistema de usos horarios, que básicamente consiste en que cada país tendrá una hora legal u oficial, que es exactamente la del meridiano de Greenwich, pero teniendo un desfase de tiempo, un número exacto de horas para tener en cuenta la longitud o la distancia a la que se encuentra ese país del meridiano de Greenwich. Bien, estamos en una situación en la que en 1929 prácticamente la gran mayoría de los países del mundo tienen ya adoptada esa referencia horaria. Y durante el siglo XX ha habido una gran evolución, ya siempre hablando de escalas internacionales. Primero se definen escalas que son de tipo dinámica, definidas a partir de lo que ocurre con la Tierra y cuál es su dinámica, tanto rotación en torno a su eje como traslación en torno al Sol. En 1972, por primera vez, se define una escala de tiempo universal coordinado, que será una escala hecha con relojes atómicos. Aproximadamente 450 relojes atómicos distribuidos en unos 75 laboratorios por todo el mundo. Y es esta escala precisamente, tiempo universal coordinado, la que gobierna nuestras vidas y que tenemos presente de una manera constante y necesaria en nuestro día a día. ¿Adivinan en qué situaciones podemos encontrar ese tiempo en nuestras vidas? Pues miren, por ejemplo, ¿quién no utiliza el receptor GPS? Pues miren, la distancia de GPS al receptor son distancias de vuelo que efectúa una onda electromagnética. Por tanto, si somos capaces de medir los tiempos de vuelo, dado que esa onda se propaga a la velocidad de la luz, podemos conocer realmente cuál es la distancia. A continuación, lo único que hay que hacer es triangulación a partir de diferentes distancias desde satélites al receptor en el que me encuentro. Si yo tengo un error del orden del nanosegundo, el error en posición a la velocidad de la luz será de 30 centímetros. Y esto explica y justifica perfectamente la necesidad de medir con tanta precisión. Algunos se preguntarán, ¿qué es eso de un nanosegundo? La 1000.000.000ª parte de un segundo. Un nanosegundo es a un segundo lo que 1 milímetro a la distancia de Cádiz a La Coruña, con lo cual pueden entender en qué dimensiones están las medidas que se hacen. Hablaba al principio del uso del teléfono móvil o de los sistemas de transferencia de datos. Necesitan tiempo preciso para hacer un uso eficiente de las
frecuencias que ya de por sí utilizan bandas de frecuencia muy limitadas para que los teléfonos se puedan conectar entre sí. ¿Qué decir de la energía y de las compañías que se dedican a distribuir o a transferir energía? Es necesario tener tiempo preciso y frecuencia precisos para que esa energía se distribuya de manera eficiente entre todos los usuarios. Sobre las empresas que hacen transacciones de tipo comercial o la propia banca de inversión, que también necesita hacer transacciones de tipo financiero, también está detrás el tiempo preciso para poder en todo momento seguir el comportamiento que han seguido los registros que utilizan en las transacciones que he citado. La propia administración pública necesita igualmente tener tiempo preciso en sus sistemas y aplicaciones para aquellos servicios que presta a los ciudadanos de manera telemática a través de sistemas electrónicos. ¿Quién no recuerda el frustrado fichaje de David Egea en 2015? Bueno, pues aquello fue un problema de tiempo. Fueron 30 minutos, media hora, pero pudo ser perfectamente un segundo. Realmente llegó fuera de plazo, con lo cual aquello no pudo seguir adelante. En fin, un largo etcétera que pasaría, por ejemplo, por la regulación semafórica, la telegestión del agua, contadores de agua, contadores de luz, sincronización del transporte público y un largo etcétera, como digo, de elementos que aportan su granito de arena a lo que entendemos hoy día como ciudad inteligente, en donde lo que se trata de buscar es la máxima eficiencia y sostenimiento, siempre pensando en el confort de las personas. Hemos llegado a un punto muy alto en cuanto a logros en lo que tiene que ver con avance tecnológico. Y todo eso ha sido posible gracias a que tenemos la posibilidad de medir con precisión el tiempo. Hemos sido capaces de generar ingenios que hacen las medidas objetivas de manera uniforme y aunque abstracta, nos hemos ingeniado la manera de controlar esa hora abstracta para hacer un buen uso de esa hora. Y todo esto al final ha incidido en mejorar en nuestro día a día el progreso y el bienestar de las personas. Y si esto no hubiera sido así, ¿en qué situación nos encontraríamos? Bueno, yo les invito a pensar por un momento en lo que les voy a contar. Imagínense un día en el que se levantan de repente, no tienen posibilidad de encender los dispositivos electrónicos, ni televisión, ni el teléfono móvil. Necesitan preparar la leche, pero es que no tienen frigorífico, tienen que tomar la leche del día. En cuanto al café, hay que recurrir al molinillo de mano. Tenemos que preparar las tostadas y el café en una cocina de butano. Resulta que nos dirigimos al trabajo o al lugar de estudio y no puedo coger el ascensor, hay que bajar por la escalera porque el ascensor no funciona. Salimos a la calle y todos los semáforos parpadean en ámbar. El caos circulatorio está asegurado. Tenemos que tener cuidado porque no sabemos por dónde andamos. Estoy seguro de que no hace falta llegar a este punto tan extremo. Probablemente si yo les dijera que no pueden disponer a partir de ahora del teléfono móvil, muchos de ustedes no lo soportarían. En definitiva, gracias a que hemos sido capaces de medir el tiempo con precisión, hemos llegado por fin a una situación de avance tecnológico que nos ha permitido definitivamente a que la humanidad pueda vivir mejor día a día. Muchas gracias.